Bueno, llegamos a la última clase, lo que son salidas y control de motores. Lamentablemente no vamos a llegar a ver válvulas, pero básicamente una válvula se maneja. Ahora cuando veamos la parte de salidas analógicas, es directo. El control, una vez que uno sabe cómo convertir los datos de 4 a 20 mA, es directamente ir a, por ejemplo, a un motor o una válvula, conectar dos cablecitos y transmitir el dato que uno quiere para que vaya abriéndose cerrándose o abriéndose más una válvula. Las salidas de un PLC existen y son de varios tipos. Nosotros habíamos, ya en nuestro punto, teníamos nuestros sensores, teníamos nuestra señal que queríamos medir, nuestros sensores, nuestra etapa de acondicionamiento, nuestra conversión analógica a digital, nuestra programación, que fuimos lo que vimos hasta el momento, hasta la clase anterior, y ahora nos toca sacar esos datos al mundo real para poder controlar nuestro proceso. Existen dos tipos de salida, nosotros nos vamos a mantener en ese mundo, que son las salidas digitales y las salidas analógicas. Después existen otro tipo de salidas que son las de los módulos de comunicación, pero nosotros no vamos a no vamos a entrar en detalle con esas. Bien, hay algo que todas las salidas digitales tienen, que sí o sí es una etapa de lo que se llama etapa de aislación o autoacoplación, que lo que sirve es para separar lo que es la lógica interna de nuestro PLC y lo que es el mundo exterior, la primera parte del mundo exterior. ¿Por qué? Porque es muy normal, ¿sí? Como recién estuvimos hablando, que indefectiblemente uno tiene que saber cómo son las instrucciones, uno tiene que saber cómo tiene que conectar un PLC. No es que va y el PLC pone a conectar cualquier cosa y va a funcionar. Tiene que tener ciertos recaudos a la hora de conectar, y si no se tiene esos recaudos, lo que sucede es que se quema. Pero por suerte, como tiene esta etapa de aislación, muy probablemente solo se queme esa pata, y es mucho más barato reemplazar un módulo de un PLC, una entrada-salida de un PLC, que reemplazar una CPU, por ejemplo. Lo que tiene es básicamente lo que se tiene en esta imagen, que es un octoacoplador. Si ustedes observan, tienen lo que es la parte de los 5 volts del proceso. Recuerden cuando estuvimos viendo lo que era el conexionado, nuestro PLC se separaba en lo que es la etapa de dos tensiones básicamente, que son la de los 24 volts, que es el bus de campo, y el bus de conexión, que es lo de 5 volts, que nuestros módulos y la lógica de esos módulos se alimentaban con 5 volts de corriente continua. Básicamente esto es un circuito LED, es un LED que lo que hace es, al circular corriente a través de él, ilumina una juntura, que PJT, la base de una juntura, la cual permite que comience a conducir. Bien, el primer tipo de salida digital, la más básica, es la salida tipo relé. La salida tipo relé, si bien si ustedes pudieran observar, tienen acá la parte de lo que es la parte de lo que es el insolador o octoacoplador, como se le llama en la jerga. Tiene esto que nos permite con los ceros y unos que están dentro de nuestro PLC activar este LED y poner esta juntura en corte de saturación, o sea que es funciona en modo llave, o sea, se abre o se cierra, para eh, encender el LED indicador que ustedes ven en el PLC, que cuando lo enchufan se prende, o sea que ven que las entradas y las salidas se van prendiendo. Bueno, es este LED que ven acá, y tienen un circuito, un bobinado, el cual me permite cerrar un relé. Esto que tiene acá es un relé interno, que básicamente lo que se hace es, yo conecto mi carga se le dice a todo equipo que yo quiero controlar, y lo alimento con una fuente externa, lo alimento, y de esa manera consigo que puedo poder operarlo con mi sistema de embebido. Bien, si abrimos el simulador, lo que tenemos es el primer circuito, el cual es una salida de relé. Fíjense, tenemos nuestro flip-flop tipo D, que indica que es un bit,
que puede variar 0 y 1, ¿sí? Dependiendo de las operaciones que yo haga dentro de mi PLC, la salida de resultado de esa operación, mi salida, por ejemplo, la bobina del PLC, se prende o se apaga. Fíjense que en este caso arrancó encendido, lo que quiero hacer es comandar una luz con, con la salida. Si yo ahora le pongo 0, lo que va a suceder es que mi luz se va a apagar. Fíjense que tenemos una resistencia con el LED indicador, tenemos en este punto una fuente de 24 volts, que es la fuente externa que yo tengo que conectar a la salida para poder hacer que funcione todo mi mecanismo, que funcione el relé en sí. El relé propiamente dicho, y de este lado tenemos una luz que enciende con un circuito de 9 volt, en este caso podría ser de 220 o de la tensión que ustedes quisieran. Tenemos un diodo de rueda libre, porque en este caso recuerdan que cuando uno conecta una bobina, sí o sí la energía que se acumula tiene que estar, o sea, tiene que ser mermada de alguna manera, y de esta manera lo que hago con este diodo de rueda libre es que la corriente quede circulando en este punto hasta que por efecto Joule se convierte, la energía cinética de los electrones se convierte en calor. Pero básicamente ustedes fíjense que yo desde un bit, un 0 o un 1 lógico, que viene de una operación, puedo comandar una luz con este circuito sencillo, el cual eh, es lo que hay en un PLC. Esa es la forma más sencilla de poder controlar de hecho los primeros PLC surgieron con este tipo de conexiones de salida, con salidas relé, porque había que conectar directamente a los contactores y al campo, y tal vez era lo más fácil de hacer. En esa época eran mucho más grandes debido a esto, a los relés, los PLC eran mucho más grandes, porque hasta que los pudieron miniaturizar, costó bastante, y empezaron a aparecer otros tipos de circuitos que servían de la misma manera, servían para hacer lo mismo, pero utilizaban, en vez de utilizar relés, usaban otros transistores. Particularidad de las salidas tipo relé, yo le puedo conectar lo que quiera, puedo conectarle corriente alterna o corriente continua. No modifico absolutamente nada en su funcionamiento. Si por ejemplo en este caso yo quisiera poner una carga que fuese una lámpara de 220 que está conectado a una línea de alterna, ¿sí? Sencillamente conecto directamente esto acá, conecto la fuente y ya está, se acabó. Después, para poder dar más prestaciones y miren cómo van evolucionando estos tipos de los PLC, lo que hicieron fue utilizar salidas digitales. Las salidas digitales son salidas que están armadas con transistores. ¿Cuál es la cuestión con este tipo de transistores? Los transistores son estos tipos BJT que están acá, que se ven en este punto, son de continua, ¿sí? No se pueden comandar con alterna. ¿Por qué? Porque para poder utilizarlos, las bases, que son lo que está en este punto, tengo que hacerle pasar una corriente continua, constante, para ponerlo en corte de saturación para que esto pueda funcionar. Fíjense, en sí, para el usuario no cambia absolutamente nada. Yo lo que veo acá es el límite de la carcasa del PLC y conecto positivo y negativo, lo conecto directamente. Pero ahora la condición es que la carga tiene que ser una carga de continua, porque si yo pongo esto acá con alterna, no funciona. Fíjense, acá es el mismo circuito, pero con la misma cuestión. Fíjense que si yo quisiera comandar, lo mismo, tengo mi dato, comando, prendo y apago la luz. Bien, no cambia absolutamente nada. Para mí lo que pasó fue exactamente lo mismo. Prendí o apagué una luz, nada más. Pero hay ciertas implicaciones con esto, en vez de utilizar un relé, utilizar un transistor, que es lo siguiente. Eh, los relés, si bien estos transistores son mucho más rápidos, o sea, yo puedo abrirlos y cerrarlos mucho más rápido, por lo tanto podría comandar mi proceso de manera mucho más rápida, lo que sucede es que ahora mi salida
está conectada directamente, o sea, mi carga está conectada directamente, o está mucho más cargada, más directamente relacionada al circuito. En el anterior, acá lo único que tenía es una chapita, un contacto, que se abre o se cierra. En este caso, mi carga, la corriente, el consumo que tiene mi carga porque varió algo, por ejemplo, en una lámpara apareció un pico de tensión y demás, ahora empieza a afectar a mi salida. En este caso, tengo una chapita, si pasa algo con la chapita, ni me entero. Acá, si hay un sobrepico o algo por el estilo, se prende fuego en la salida, literalmente, se rompe. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de elegir eh, una salida de un PLC, para qué lo voy a utilizar, qué tan rápido es mi proceso, si yo puedo utilizar relés o no. Por lo general, en la industria se utilizan salidas con relé, pero tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, lo que es a velocidad de respuesta, las salidas digitales son mucho mejor, salidas DC son mucho mejores, más rápidas que las de relé. Tiene menor desgaste mecánico. ¿Por qué? Los relés pueden cerrarse o abrirse cierta cantidad de veces. Bien, llega un punto que por suciedad o por demás de paso del tiempo que se va acumulando y demás, las chapitas no hacen tan bien contacto. En este caso no hay partes móviles. Yo alimento mi circuito, ¿sí? Y la salida hace pasar tensión continua y habilito y no hay movimiento, no hay partes móviles en la salida, por lo tanto el desgaste no existe básicamente. Sin embargo, los relés tienen mayor capacidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden aguantar cargas que consuman mucha más corriente que estos. Estos circuitos integrados, estos transistores, tienen un punto en el cual cuando yo empiezo a meter carga, empieza a amplificarse la señal y se queman rápidamente. Y tienen una caída de tensión importante. Si yo ahora en este punto mido la caída de tensión que hay cuando le doy mi valor, lo que tengo es que básicamente toda la tensión de la 24 volt, ¿sí? mucha tensión de la 24 volt, casi 700 milivolt, si se está haciendo 700 milivolt de la fuente están cayendo en este transistor. Esos 700 milivolt, recuerden que pueden ser parte de una conversión analógica digital o demás. Eh, Sin embargo, lo cual es importante, hay que tener estas consideraciones a la hora de elegir la salida del relé, qué tipo de salida hay que elegir eh, para que sea lo lo más duradero posible mi implementación. Por ejemplo, si el ambiente donde yo tengo que hacer la automatización es un ambiente donde sé que hay mucho polvillo, por ejemplo, un aserradero, una carpintería o demás, no voy a poner salida de relé porque seguramente con el paso del tiempo se llenen de acerrín y duren mucho menos. Son ciertas consideraciones a tener en cuenta. Si el ambiente es limpio, por ejemplo, o por ejemplo un relé, yo no puedo conectarlo eh, en un lugar donde sé que hay gases. ¿Por qué? Porque al abrirse el relé, la chapita, se produce un arco voltaico sobre esa parte del circuito. Si por algún motivo se está controlando un ambiente donde sé que hay circuitos, gases que pueden explotar, no me convendría poner un tipo de relé, sino uno de corriente continua, por ejemplo. También tiene que ver mucho con las cargas que yo voy a manejar, si las cargas son eh, todas de continua, si son de alterna, por ahí si tengo una mezcla entre los dos no me conviene tener un PLC con salidas de corriente continua, porque eso me va a implicar tener una circuitería adicional para poder comandar otro tipo de cargas. Entonces saben que, por ejemplo, si yo quisiera manejar un motor y tengo una salida de continua, necesito utilizar un contactor de continua, sí o sí, para poder utilizarlo.
Pero en sí, y esto no sé si lo puse acá en la filmina, pero en sí no hay manera directa de diferenciar. Si yo le doy un PLC y le doy un módulo de un PLC y le digo, ¿qué es esto? ¿Tiene salidas continuas o salidas de relé? No hay manera directa de poder saber qué es. Tiene uno que recurrir al manual. No lo puse. ¿Sí? Por ejemplo, en el apunte ustedes van a observar que tienen un extracto de una hoja de datos de las salidas para un módulo de salidas SM1222 de Siemens, que son salidas, 8 salidas, o relé tienen dos presentaciones, en relé o en 24 volt de continua. Fíjense, si ustedes se fijan acá, salvo las indicaciones que dicen relay outputs o 24 volt, no hay mucho más. Y eso puede ser una complicación. Uno siempre tiene que preservar estas. Tienen el código, por ejemplo, los medios de código, pero en sí, fíjense, no cambia absolutamente nada. Y lo único que les muestra la, el manual es cómo tienen que conectar las salidas con las cargas. Nada más, conectan la fuente con la carga, de la misma manera, pero acá de continua, conectan el positivo y lo que hacen es, son entradas tipo, son salidas tipo sourcing. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tensión de alimentación entra por este punto y el positivo, si la corriente viene a través de la salida de esta salida y va a la carga. Bien, esto no es cierto, no es del todo cierto para las salidas del tipo continuo, siempre es cierto para las salidas del relé, pero no para esta salida. ¿Por qué? Porque existen varias formas, como nosotros tuvimos las entradas que eran NPN o PNP, las salidas que se manejan con transistores pueden ser NPN o PNP. Las primeras, las NPN, que son las menos comunes, de hecho yo en toda mi vida que utilicé PLCs nunca vi una salida NPN, de una salida de corriente continua NPN. ¿Por qué? Se necesita para poder utilizarla tres terminales. Tienen un terminal común positivo, un terminal común negativo. A lo que se refiere son estas patitas que están acá. Tendría un común negativo, un común positivo. Este es el común positivo. Tengo el común positivo y común negativo y lo que es la carga. Lo que hace es como lo que le hace que sea NPN o PNP es la forma en la que se conecta en sí los transistores y uy, cómo se utilizan. Perdón, la que nunca se vi es esta que está, que es la PNP. Ahora que estaba viendo el coso, me di cuenta que estaba cometiendo un error. Fíjense, tengo el común positivo, el común negativo y la carga. Este es exactamente el mismo circuito que estaba ahí en la hoja de datos del PC. Lo que es, lo que es menos común es ver este tipo de entradas, las que son las PNP, las cuales tengo nada más dos entradas. Tengo un positivo y la salida y el terminal. Bien, tengo común positivo y salida. Conecto la carga y es como si tuviese nada más dos hilos. En este caso, en el anterior tengo tres. Tengo el hilo para el positivo, la carga y el negativo. Fíjense que básicamente funcionan igual. El PLC en sí, esto lo que tendría es una mezcla, ahora que estoy viendo bien, porque si ustedes se fijan, la entrada sale. Un segundito. Okay. Ah, no, no, está bien. Estoy interpretando mal yo. Esto es nada más para la fuente de alimentación, pero lo único que sale acá es el positivo, si son dos cables. El positivo y el negativo. Estos son los más raros. Fíjense que si nos fijamos cómo funciona, la salida, si es sourcing, va a la carga y cierra a través de la fuente. En este caso ya aparece, en este caso debería aparecer otra pata más por cada una de estas salidas. Bien, esas son las dos formas de conectar las salidas DC. Fíjense que estoy siendo muy escueto porque son básicamente cosas que ya vimos con las entradas.
con las salidas analógicas también va a pasar lo mismo. Son muy similares a las entradas analógicas. No hay variación. Si uno viera, la única, por ejemplo, una entrada analógica, la única diferencia que tienen es lo que es conversor analógico digital se convierte en un conversor digital analógico. Pero después en sí las conexiones son las mismas. Y por último, para terminar hoy, y continuamos con la clase que viene, existen también las salidas, existen dos tipos de salidas más, una que son las salidas TTL, que manejan valores de tensión de TL, pero casi nunca se ven en industria, y lo que son las salidas AC. Las salidas AC por ahí son las más complicadas de ver porque se utilizan triacs para poder funcionar. ¿Qué son triacs? Son estos dispositivos que están acá, que son semiconductores, pero que conducen en las dos direcciones cuando en lo que se llama gate aparece una tensión. ¿Cómo funciona? Supónganse que basándonos en este circuito que está acá, yo aprieto y le doy una tensión continua a esta pata, un pulso. En ese pulso lo que hace es poner en conducción este conductor, este semiconductor que se llama CSCR. Después lo vamos a hacer un poquito más adelante, cuando veamos arrancadores de suaves. Lo que me hace es que comienza a transmitir, a conducir la parte de la onda hasta el punto que pasa por cero. Bien, fíjense, yo arranco, le doy el pulso al gate, que es este que está acá, durante un determinado tiempo, comienzo a conducir y cuando paso por cero, la señal sinusoidal de la alterna pasa por cero, esto se desconecta. Y tengo que volver a darle otro pulso para que vuelva a conducir la parte negativa de la onda. Bien. De eso se encarga la lógica del PLC. El PLC, además de mandarle el pulso cada cierta cantidad de tiempo, sabiendo que son salidas del tipo alterno, prende y apaga esta lucecita. Por lo cual la lógica es un poquito más complicada. Si no mal recuerdo, sí, después lo vamos a ver más adelante, lo que se utiliza, acá está, lo que se utiliza es este circuito de carga y descarga que me permite, si ustedes se fijan acá, me permite, cuando este está en juntura, me permite con lo que es el encendido de este LED, me permite prender y apagar el gate. ¿Por qué? Porque esto, ¿se acuerdan de lo que estuvimos viendo en la clase de acondicionamiento de señal? Cuando voy subiendo, cuando aparece una señal alterna, si tuvieron electrotecnia 1 lo tendrían que saber, aparece una señal alterna, el capacitor, la carga del capacitor se empieza a cargar y a descargar. De esta manera yo podría hacer que este triac siga conduciendo con este simple circuito resonador. ¿Sí? Por último, para terminar hoy, no, vamos a dejarlo para la clase que viene, así descansan un poco. ¿Sí? ¿Dudas, consulta con esto? No. ¿No? Bueno, genial. Tengan más o menos en claro esto lo que vimos, hagan un repasito de álgebra de Boole, porque la clase que viene vamos a empezar a ver un poquito de motores por si no tienen ni idea de cómo se manejan los motores. Vamos a empezar a ver los arranques, los distintos tipos de arranque, con la programación asociada al PLC, de cómo y cómo se programa para terminar con lo que es el arrancador suave y una automatización para que se lleven algo un poco más de sustento con lo que es programación. ¿Sí? Por hoy terminamos, gente. Vayan a descansar antes de la clase de Diego. La semana que viene hablamos ya cierro los temas de cómo vamos a tomar bien el integrador. Y ya está. Con eso terminamos hoy. ¿Sí? Bueno, nos vemos la clase que Vale, viene entonces. Cuídense. buena Semana semana. que viene. Hasta luego. Igualmente.